Qué grito. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de esta jornada, que ya vamos con un poquito de retraso, así que, por favor, bueno, yo creo que sí, que empezamos ya. Bueno, vamos a empezar la segunda parte con una tercera mesa que bueno, que es el fenómeno del Kensés y su complejidad. A lo largo de la mañana se han ido desgranando pues una serie de temas que son importantes para abordar el Kensés con toda su complejidad. Y en este momento pues vamos a ver tres aspectos que también inciden en este fenómeno y que tienen una importancia que se ha nombrado a lo largo de esta mañana y que los tres magníficos ponentes que tenemos nos van a aclarar más sobre el tema. En primer lugar va a hablar Josu Azqueta Chocarro. Josu va a hablar sobre el abordaje del fenómeno del Kensés desde un enfoque sexológico. Él es pedagogo y sexólogo en la ONG Apoyo Positivo y actualmente desarrolla su labor profesional en la ONG, por una parte como mediador en salud sexual en el checkpoint que está situado en el barrio de Lavapiés, en la Casa de Lavapiés, y realizando también terapia sexológica en el programa de intervención que desde Apoyo Positivo tienen de sexo, drogas y tú. Ha colaborado también en los talleres que se han realizado en los CAT de salud sexual y va a ser el primero en hablar, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos y a todes. Antes de nada, agradecer la invitación y contextualizar en primer lugar un poco desde dónde planteo esta charla. Pretende ser algo más informal, por lo que intuyo, ¿no? Y me gustaría comentar un poco los contenidos, un poco los temas que pretendo traeros esta mañana, ¿verdad? En primer lugar, quería contextualizar un poco desde dónde trabajamos en la sexología en Apoyo Positivo. En segundo término, qué es lo que nos encontramos en la consulta sexológica. Queríamos hablar también de la importancia que tienen las aplicaciones en la gestión de la sexualidad y del consumo de drogas en los pacientes que atendemos, en las personas que atendemos, para acabar hablando también de las dificultades que nos encontramos muchas veces cuando los usuarios que atendemos dan el salto entre mantener relaciones sexuales con el uso de sustancias a mantenerlas sin el uso de las mismas. Por último, quiero hablar también del tratamiento de las intervenciones concretas en que se basan muy por encima y hacer una pequeña referencia a los talleres en los que colaboramos con los CAT que ha mencionado antes Ruth. Y para acabar finalmente con unas pequeñas sugerencias y conclusiones, ¿sí? ¿Desde dónde trabajamos? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo contextualizamos? Lo primero que quería decir es que todas las personas que trabajamos en el ámbito de la sexología en Apoyo Positivo somos sexólogos formados. Esto implica que tenemos una formación académica previa, pero que como complemento a esa formación académica hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras intervenciones estos 3-4 años que hacemos terapia sexual, gracias a los usuarios de las personas que atendemos. Es un tema importantísimo porque hay que estar en alguna medida agradecido con ellos, ¿verdad? Una cosa importantísima que no quiero que se me pase en esta intervención es el hecho de decir que todo lo que voy a contaros hoy aquí tiene un filtro, tiene un sesgo y me gustaría que tuvieseis en cuenta. Es decir, yo siempre digo que las personas que nosotros atendemos en la consulta de sexología han pasado por un filtro en el sentido de que primero de todo han levantado el dedo, metafóricamente hablando, y han pedido ayuda principalmente por el consumo de drogas. Y posteriormente es cuando a lo largo de las terapias psicológicas, psiquiátricas, dicen, bueno, tengo una dificultad con la sexualidad. Y es entonces cuando vienen. Esto implica que los pacientes o las personas que estamos atendiendo pertenecen a un segmento concreto. Y no me atrevo a decir que todo lo que voy a decir en torno a la sexualidad de las personas en SEM sea representativo de todas las personas que practican SEM. ¿De acuerdo?
Nuestras intervenciones las planteamos siempre teniendo en cuenta ciertas competencias culturales, es decir, el lugar de procedencia y valores que tienen las personas. Y pongo un ejemplo muy claro: no es lo mismo atender a un chico que está metido en el CHEM, que es español, a un chico, por ejemplo, de origen latino, que toda su biografía ha estado dentro de una familia evangélica con un rechazo enorme en la orientación sexual. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta siempre. Partimos siempre de no juzgar a las personas e intentamos que nuestras intervenciones fomenten más los placeres de una forma holística o general y no tanto centrarnos en la sexualidad coitocéntrica o más dirigida a metas, el hecho de tener orgasmos, tener eyaculaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la base desde la que trabajamos es una base de diversidad. Entendemos que todas y cada una de las personas que atendemos diariamente, y es una sugerencia que yo se haría a todos los profesionales que estáis aquí, son únicas e irrepetibles. Únicas y irrepetibles en cuestiones como la propia identidad, la propia expresión de género, la orientación del deseo erótico o orientación sexual, y también en relación a las diferentes prácticas eróticas que tienen. Trabajamos mucho todo lo relacionado con las fantasías y el deseo erótico, y promovemos en la medida de nuestras posibilidades siempre una sexualidad sobria, basada mucho en el desarrollo de habilidades sociales, que es una de las demandas que nos encontramos muchas veces en consulta. Chicos que de alguna manera, lo comentaré después cuando hablo de aplicaciones, que han perdido de alguna manera la capacidad o no están tan habituados a ligar en espacios físicos, ya que hoy en día la mayoría de los encuentros los hacen a través de aplicaciones. ¿Qué es lo que nos encontramos en consulta? En primer lugar, una serie de dificultades sexuales, que suelen ser primarias o secundarias. Primaria hace referencia al hecho de haberlas tenido desde siempre. Por ejemplo, tengo dificultades con la erección desde que yo tengo uso de razón. El uso o la práctica del chemsex ha alterado más o menos, pero lo traía desde siempre. O personas que normalmente en su biografía detectamos como plum, en el momento que abandonan el consumo, aparecen este tipo de dificultades. ¿Qué nos encontramos? Problemas con la propia aceptación del cuerpo. Anedonia, la incapacidad para sentir placer, bajo deseo sexual o deseo sexual un gran deseo sexual. Grandes dificultades a la hora de mantener sexo sobrio, sobre todo en los primeros meses tras abandonar el consumo, y una autoestima baja que se traduce muchas veces en la sensación de no ser eficaz en la cama, de no estar a la altura, etcétera, etcétera, con todas las implicaciones que tiene. Una cosa que trabajaremos también después es que detectamos una alta correlación de abusos sexuales en los pacientes que utilizamos de gente que ha sido abusada en la infancia. Creo que lo ha comentado antes Alicia y otros ponentes también. Y relaciones sexuales sin protección. Como anécdota contaros que yo diría que la inmensa mayoría de los chicos que estamos atendiendo a día de hoy en consulta son VIH positivos. Muchos de ellos han infectado en las propias sesiones, ¿verdad? Pero me gustaría hacer una reflexión más profunda. Es como si todo lo que he dicho anteriormente fuera un poco el pico de un iceberg, ¿no? Pero la parte de atrás, y creo que lo preguntaba antes el chico que ha preguntado, creo que iba un poco por ahí, ¿no? Creo que deberemos mirar mucho más allá. Detrás de esas dificultades, del hecho de que no tenga deseo, que vaya con ansiedad, con miedo a las relaciones sexuales, tiene que ver con la biografía y con la historia, muchas veces, de estas personas. Si rascamos un poquito más, si me permitís la expresión, nos encontramos con estigma, con homofobia, tanto social como interiorizada, con racismo, con la importancia enorme que se le da a la juventud a la hora de mantener este tipo de relaciones, y todo el que no entre ahí tiene una serie de dificultades grandes. Dificultades también con la propia expresión de género. Hemos puesto la palabra plumofobia, creo que se entiende bien. Con el propio cuerpo, como decía, y también con los roles sexuales. Concretamente, chicos, por ejemplo, que refieren en consulta, decir, oye, si no estoy colocado, no me permito ser penetrado, cuando clarísimamente es una práctica sexual que disfruto y gozo, ¿de acuerdo? Es importante que como profesionales tengamos una serie de terminología en cuenta, que es la que se utiliza en las sesiones y la que utilizan muchos de nuestros usuarios. Os hemos traído, si logro pasar toda la presentación, algunas de ellas. No me voy a detener por falta de tiempo, pero es importante que las tengamos en cuenta. Una cosa importantísima que detectamos, por desgracia, se ha hablado Alicia y otros ponentes también, insisto, la persistencia de muchos abusos sexuales, de que muchos de nuestros usuarios han sido abusados en la infancia. ¿Qué implicaciones suele tener esto? Pues el hecho de la idea de que muchos de ellos tienen la falsa creencia de que
de que no pueden ser obligados a tener relaciones sexuales contra su voluntad, que el hecho de estar excitado supone que ya tienes ganas de mantener relaciones, sin diferenciar lo que es deseo y excitación, que son dos procesos diferentes, y la idea, que es muy dañina a mi juicio, de que por ser un hombre gay tengo que tener siempre deseo y tengo que tener siempre ganas. Esto genera muchas veces el acabar haciendo cosas que uno en realidad no quiere hacer, ¿vale? En este sentido, de cara es muy importante que intervengamos esto desde las terapias centradas en trauma, en la reparación del apego, como decía Alicia anteriormente, en el cuidado y en la regulación emocional. No quiero detenerme porque ya se he dicho, ¿vale? Existe en el fondo, si nos damos cuenta, un mito de que no puede haber agresiones sexuales entre hombres, y esto es radicalmente falso. Sabemos que pasan y que existen abusos, sabemos de gente que ha volcado con el G, que ha sido literalmente violada. Y esto es una realidad que igual no pasa en todos los casos, pero hay que tener en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué más cosillas nos encontramos? Un consentimiento por sentirse en la obligación de si he quedado a hacerlo. Muchísimos de mis usuarios, pero muchísimos me refieren que cuando han quedado con un chico han acabado estando con él cuando en realidad, cuando lo han conocido, se hubieran ido para casa. ¿Por qué? Porque soy hombre y tengo este deber. La falta de identificación de las agresiones sexuales cuando se dan resulta muchas veces difícil, y luego un enorme miedo y vergüenza a la hora de denunciarlas. Pasaríamos al bloque de aplicaciones por las implicaciones tan gordas que tienen, repito, como he dicho al inicio, a la hora de establecer contactos sexuales. No me quiero detener mucho porque entiendo que Raúl lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos en un primer momento? Podríamos decir que cierta cultura del rechazo, es decir, una exigencia enorme dentro en el manejo de las aplicaciones, que hace mucho daño y que, si me permitís la curiosidad, duele y duele mucho a la gente, ¿de acuerdo? Hay una serie de filtros que permiten las propias aplicaciones que se acaban traduciendo en discriminar, por ejemplo, a gente de otras razas, de etnias más dispares, como puede ser el hecho de no negros, no personas negras, yo añadiría también de no personas asiáticas, etcétera, etcétera. Rechazo a gente que se sale un poco de la expresión de género de norma. Todas las personas que se salgan de determinadas corporalidades son clarísimamente excluidas. Yo diría que, por ende, la inmensa mayoría que no encaja en un determinado patrón de masculinidad y de cuerpo masculino les genera unos enormes problemas. Está el tema del aísmo y, por supuesto, la discriminación por ser VIH positivo. Si analizamos las dinámicas que se crean cuando ligan online, he puesto esta expresión un poco haciendo referencia a cuando se liga utilizando las aplicaciones, vemos que una de las implicaciones que están teniendo las personas es una pérdida de habilidades de cortejo. Antes yo sabía ligar y ahora, como solo ligo a través de la aplicación y todo está en directo, cuando me voy a la vida real, de alguna manera me encuentro con dificultades. A la vez permite, y esto puede ser una cosa buena pero también una cosa mala, ser mucho más directivos en las peticiones. Yo marco los gustos eróticos que tengo, le doy al enviar y la gente ya sabe. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces refieren nuestros usuarios que tienen dificultades para pedir una vez que estén en la propia relación. Tiene que ver con lo que decía antes de la pérdida de habilidades del cortejo. O sea, que tiene esa parte buena y esa parte mala, ¿no? Se da una enorme cosificación de las relaciones sexuales y de las personas hasta el punto de que yo diría que un porcentaje alto de chicos me dicen, yo no sé ni cómo se llama ni me acuerdo, ¿no? Esto es bastante habitual. Y en general una tendencia a menor cuidado de las parejas sexuales y poco esfuerzo por conocer algo más allá del propio cuerpo. Relacionado con esto, otras implicaciones, pero ya más de cara a cuando mandamos un poco, procuramos que la gente se empiece a relacionar sexualmente, no solo desde las aplicaciones. Quiero insistir en que no tengo nada per se en contra de las aplicaciones, pero sí en contra del uso exclusivo de esto, porque hace perder un poco habilidades, ¿no? Entonces, sabemos que supone menos posibilidades de contacto real porque todo el mundo la está utilizando. Como decía antes, pérdida de habilidades de la seducción. Y dos cuestiones que a mí me resultaron en el momento que me las dijeron bastante curiosas. La progresiva presencia de aplicaciones en los lugares de socialización. Pongo un ejemplo claro. Un chico me decía, mira, Josu, el otro día estuve en la discoteca y nadie bailaba, nadie se miraba, nadie cruzaba miradas, no había juego de seducción porque estaba cada uno ligando con el propio Grindr o aplicación correspondiente. Y, por otra parte, se refiere también que esa crueldad, esa falta de empatía, esa selección, ese ser tan, vamos a ver, como duros muchas veces,
se ha extendido también a las propias relaciones en los ambientes físicos. ¿De acuerdo? Ese código tan cruel de las aplicaciones muchas veces dice que parece muchas veces la vida real en algunas ocasiones que es Grindr, ¿no? Frase literal de uno de mis usuarios. ¿Desde dónde trabajamos? En primer lugar, siempre, en relación a las aplicaciones, quiero decir, siempre trabajamos unas líneas rojas de seguridad referidas a dos cosas. El primero de ellos es evitar, en la medida de lo posible, ambientes donde pueda haber recaídas y consumo, ¿vale? Y líneas rojas de seguridad también, una vez que la persona está en disposición de utilizar las aplicaciones, porque vamos a decir que la adicción la tiene más controlada, pero siempre existe un riesgo. Es decir, trabajamos el hecho de poner que no se consume drogas, seleccionar, ayudar a seleccionar a las personas con las que vamos a mantener relaciones sexuales, etc. Promovemos siempre una reflexión sobre los costes y beneficios que tienen cada una de las personas el uso de aplicaciones y fomentamos la conciencia del contexto, es decir, saber que si yo me voy a mover en Grindr hay unos códigos que tengo que saber y que igual, si estoy bajito de moral, bajo de autoestima, en determinados momentos igual es mejor aplazar el uso de Grindr para otro momento. Por último, como decía antes, promovemos mucho la alternancia entre los dos contextos, el contexto online y el contexto offline. Si trabajamos en relación a qué dificultades nos encontramos cuando se da el salto entre mantener relaciones sexuales con el uso de drogas a empezar a mantenerlas de nuevo sin ellas, ¿no? Nos encontramos que muchos de los chicos que atendemos han probado y han tenido sexualidades que jamás, o prácticas sexuales, o sexualidades más alternativas que de otra manera, me han referido muchas veces, no hubieran probado jamás. Y que cuando trasladan el intento de practicar ese tipo de eróticas a su vida diaria sin sustancias, tiene una serie de dificultades. Esto nos da pie a preguntarle siempre cuál es la función que tiene la sustancia en su propia sexualidad. La inmensa, como decían antes, los motivos son muy variados, no voy a repasarlos ahora, pero sí que podemos decir que se muestra muchas veces la propia desinhibición como uno de los motivos más gordos. Pero no nos quedemos con esto. Es decir, una cosa es que la gente necesita desinhibirse, todos necesitamos desinhibirse, pero otra cosa es el porqué, lo que hay detrás, un poco la metáfora del iceberg que comentaba antes, ¿no? Hay que indagar mucho y ahondar mucho en la biografía de estas personas para saber cuál es el motivo de esa desinhibición. 50. Cuando analizamos un poquito en profundidad y vemos las dificultades de mantener esas prácticas sexuales que se mantenían con el uso de sustancias a mantenerlas sin uso de sustancias, vemos que los usuarios que atendemos están muy marcados por lo que Gayle Rubin, creo que era antropóloga feminista, comentó cuando estudió el tipo de eróticas alternativas, ¿no? Existe un sexo bueno, el cual me permito hacer sin sustancias, pero hay otras prácticas que históricamente han estado estigmatizadas, patologizadas. Podéis ver como el tema de los fetichismos, la práctica del BDSM, las prácticas sexuales entre personas con mucha diferencia de edad, etc. Y entonces que bueno, en realidad haría referencia un poquito a eso, ¿no? Desde donde hacemos nuestras intervenciones o desde donde trabajamos, siempre el esquema mental que tenemos es promover en nuestros usuarios que se conozcan, que se acepten y una vez que se han conocido y que se han aceptado, sepan gestionarse de la mejor manera. Conocerse la referencia a saber qué tipo de hombre concreto soy. Que acepte esa peculiaridad que tengo como hombre gay y que de alguna manera me lo monte, si me permitís la informalidad, de gestionarme lo mejor posible, saber qué me viene bien, pero también saber qué me viene mal, qué aspectos son buenos y qué espacios son buenos y cuáles son malos para mí. Nuestro punto de partida siempre es hablar de peculiaridades eróticas, no patologizando nunca los gustos eróticos siempre que sean consensuados. Entendemos que la sexualidad no existe, sino que existen sexualidades en plural y por ende tenemos que hablar siempre de diversidad. Entender que las prácticas de cada uno no definen a la persona globalmente y que todos los gustos y prácticas eróticas serían legítimas siempre que sean consensuadas entre hombres adultos. ¿Desde dónde rascamos? ¿Dónde profundizamos? Trabajamos mucho la educación sexual y yo diría la falta de educación sexual no de los usuarios que tenemos, sino probablemente de todos los presentes en esta sala. Eso es una reflexión que no me gustaría que os lleváis para casa. Trabajamos mucho en la biografía sexual, de la que voy a hablar ahora, cuestiones como la orientación del deseo y la vivencia de la identidad sexual, la expresión de género, un tema importantísimo. Nos encontramos muchos chicos que te acaban diciendo que para sentirse más masculinos
han acabado consumiendo porque era la única herramienta que han logrado para entrar y encajar en un modelo muy normativo, ¿sí? Trabajamos todas las dificultades relacionadas con la respuesta sexual y, sobre todo, la satisfacción sexual global. Es decir, promovemos una sexología que no sea finalista, como dice mi compañero Javi Curto, un poco de como salir a dar un paseo, sin demasiadas pretensiones, sin tener el foco puesto en lograr orgasmos, lograr número de coitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, siempre tenemos en cuenta transversalmente cuál es la función del consumo en todo esto. La biografía sexual hace referencia, y es un tema muy importante, la trabajamos a través de una tarea de primera sesión. La tarea de primera sesión es lo que yo les mando el primer día que veo a un usuario. Les digo, te vas a ir a casa, vas a pensar en tu vida y vamos a redactar una pequeña redacción sobre todos los sucesos importantes que ha pasado a lo largo y ancho de tu vida en relación a la sexualidad. Y lo que nos encontramos, si veis la foto, es que todos y todas las personas que estamos aquí tenemos nuestras mochilas. El problema, esas mochilas, metafóricamente hablando, en los usuarios que atendemos pesan y duelen mucho. Es decir, tienen piedras muy gordas que les tiran la espalda para atrás. Porque han sido víctimas de abusos, han sufrido mobbing, bullying, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué motivos encontramos muchas veces a la hora de consumir y practicar sexo con drogas? La búsqueda de afecto e intimidad. Un chico me decía el otro día en un taller que él se enamoraba en cada chill y al día siguiente se daba cuenta de que era completamente falso. Pero hay una búsqueda como muy compulsiva, y esto estaban todos de acuerdo, de buscar algo de cariño, de calidez, etcétera. Algunas personas utilizan esto para disminuir las dificultades que puedan tener con la respuesta sexual humana, generalmente referida a durar más en las prácticas, para aumentar el deseo y la excitación, desinhibirse, como decías antes, y para mantener relaciones sexuales concretas, generalmente referidas a prácticas, como decía en el círculo de Gail Rubin, que no han sido históricamente tan aceptadas y que siguen siendo sin estar aceptadas a día de hoy, ¿vale? Y voy terminando ya, y termino ya. Algunas barreras que nos encontramos es la vergüenza que tienen y el estigma que tienen por ser seropositivos por consumir sustancias. Y comentar por último que, como decía antes Ruth, hacemos... Perdonad que me estoy liando con esto. Ahí, al revés. No sé qué he hecho. Bueno, termino hablando. Lo que venía a decir es que colaboramos cada 2 semanas aproximadamente haciendo unos talleres de sexualidad con los grupos terapéuticos que llevan los CAT de Arganzuela, Tetuán, Hortaleza y San Blas, ¿vale? Y por mi parte ya está. Muchas gracias. Bueno, siento mucho haber sido tan estricta, pero vamos un poquito justos ya de tiempo. Y bueno, pues en segundo lugar va a hablar Francisco Bru de ITS y Kenses. Francisco Paco Bru es médico especialista en dermatología, es una institución en nuestra casa, en el ayuntamiento, tiene una larga trayectoria como clínico en ITS y en enfermedades dermatológicas, múltiples publicaciones, múltiples participaciones en congresos, bueno, creo que es de todos conocidos, y actualmente, bueno, pues es el jefe de la unidad técnica de apoyo diagnóstico de la Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud. Cuando quieras, Paco. Gracias, Ruth. A ver, esto va para adelante, así. Bien. Bueno, el tema que me han propuesto, primero agradecer a los compañeros del Instituto de Adicciones su amabilidad al invitarme a esta jornada, y el tema que me habían propuesto hablar de infecciones de transmisión sexual y chemsex. Realmente, como vamos mal de tiempo, yo esta charla la podría acabar en 2 minutos diciendo sencillamente que desde todos los puntos de vista se ha encontrado una asociación muy importante entre las personas que están implicadas en las prácticas de chemsex y las infecciones de transmisión sexual. Se acabó. Eso es lo que hay. Pero si lo queremos matizar un poco,
Si lo queremos matizar un poco, pues entonces he traído algunos de los estudios que he encontrado recientes y voy a hablar luego un poco de nuestra experiencia. Este es un estudio que se hizo he traído 3 o 4 estudios que fueran españoles en Alicante, en una unidad de enfermedades infecciosas hospitalaria en el que se atienden a personas con infección por VIH. Y si comparan un grupo de personas implicadas en chemsex con otro grupo que no lo son, pues se ve que efectivamente en algunas de las infecciones de transmisión sexual pues hay más frecuencia entre los usuarios de chemsex. Especialmente significativo en el caso de las verrugas y de las uretritis. Curiosamente, incluyen, aunque me choca en un servicio de especialidades infecciosas, las candidiasis, que no son en principio una infección de transmisión sexual. Este es otro estudio hecho en este caso en una clínica de infecciones de transmisión sexual en el que se hace una muestra muchísimo más amplia. Los resultados pues, serán similares a los que hemos visto. Habéis visto que prácticamente el 70% no utilizan preservativos para la relación anal receptiva. Entre ese grupo de 500 personas incluidas en el estudio, había un 26% de los individuos implicados en el tema del chemsex, no voy a hablar de las drogas consumidas, pero se vio que la práctica del chemsex pues, se asoció a las relaciones sexuales en grupo, a tener infección por VIH, a estar tomando PrEP, a desarrollar gonorrea o desarrollar sífilis a lo largo del seguimiento del estudio. Si hacemos otro, esta es una encuesta a través de una aplicación móvil en la cual contestaron 2.800 hombres que tienen sexo con hombres y de los cuales pues, reportaron sexo asociado al consumo de drogas el 21%. Y dentro de esto, pues el chemsex fue más frecuente entre las personas infectadas con VIH que entre las personas no infectadas por VIH. Entre los no infectados por VIH, la práctica del chemsex se asoció a vivir en ciudades de más de 1 millón de habitantes, ya lo hemos visto en algún momento, vivir la sexualidad de una manera abierta, pagar por sexo, haber tenido relaciones anales no protegidas en los últimos 12 meses o haber recibido un diagnóstico de infección de transmisión sexual. Y en los VIH positivos, pues se asoció con esa banda de edad de 30 a 49 años, haber pagado por sexo, haber tenido relaciones anales no protegidas y también haber sido diagnosticado de una infección de transmisión sexual. Hay alguno más, una muestra que se hace en 742 personas infectadas por VIH. Bueno, pues los resultados son similares. El sexo sexualizado de drogas se asoció a tener comportamientos de riesgo sexuales y al diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. Y en este caso especifican que la hepatitis C es más frecuente, evidentemente, en las personas que utilizan sexo, implicadas en sexes utilizando drogas por vía parenteral. Bien. Esta le voy a pasar porque, bueno, es un estudio multicéntrico europeo. Lo curioso y lo más importante es que el tener el consumo sexualizado de drogas y la práctica del chemsex se asoció con vivir en España. Entre estos países, Grecia, Dinamarca, Alemania, Eslovenia, Portugal, Rumanía, Bélgica y España, los españoles parece ser, en este estudio multicéntrico europeo, que están implicados en la práctica del chemsex con más facilidad. Y solo hacer una pequeña referencia a un estudio que hay en personas heterosexuales. El consumo sexualizado de drogas no es exclusivo de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, sino que también se da en algunos casos o en algunos contextos en personas heterosexuales y podría ser un tema que deberíamos explorar en algún momento porque no es absolutamente exclusivo. Bien. Nuestra experiencia, pues he repasado los datos que teníamos en nuestra pequeña base de datos sobre usuarios de chemsex en estos últimos 2 años, que tuvieran los datos completos y pudiera incluir, he encontrado 50, la media, el grupo mayoritario está entre los 31 y los 40 años y el origen geográfico pues es similar a lo que os han contado. Hay un predominio de españoles como el 60% y una cuarta parte que son de origen extranjero, fundamentalmente un tercio de origen extranjero, de los cuales el 25% corresponden a personas fundamentalmente de América del Sur. ¿Qué ocurre con respecto a la infección por VIH? Pues en este grupo tenemos que se han encontrado 4 nuevas infecciones por VIH.
Hay 17 pacientes que eran infectados por VIH previamente y luego pues, algo más de la mitad, el 60%, serían negativos. Y en cuanto a la presencia de sífilis, pues se han diagnosticado en este grupo un 25% de sífilis infecciosas, de las cuales hubo 3 primarias, 6 secundarias y 6 latentes precoces, y un 21%, algo menos del 50%, como un tercio, de personas que tenían antecedentes de sífilis tratada identificadas serológicamente y por la historia clínica. Solamente la cuarta parte no habían tenido sífilis. Si miramos la frecuencia de infección por clamidia y por gonorrea, en las localizaciones en las que habitualmente testamos en la consulta ITS, a primera vista se ve que es más frecuente la infección gonocócica y clamidia en las tomas rectales, que en todas las localizaciones la infección gonocócica es más frecuente que la infección por clamidia y que en concreto en las tomas rectales, si veis, suman más de 50 porque hay un grupo de personas que tienen infección dual, es decir, se detecta simultáneamente en la toma rectal presencia de gonococo y de clamidia. Si esto lo resumimos todo en una diapositiva, pues las infecciones gonocócicas y por clamidia, pues se ve que prácticamente la mitad de los pacientes han tenido infección gonocócica y un tercio de los pacientes, en números redondos, han tenido infección por clamidia. En conclusión, en este grupo pequeño sí se demuestra una frecuencia alta de infecciones de transmisión sexual. Pero si le damos una vuelta de tuerca, podríamos preguntarnos, ¿pero las personas que utilizan Chemsex tienen realmente más infecciones de transmisión sexual comparadas con otras personas que tengan unas características similares? Pues tirando de nuestra base de datos, comparo los 50 hombres que tienen sexo con hombre que están implicados en Chemsex con una muestra de 819 hombres que tienen sexo con hombre pero que no están implicados en Chemsex. La edad media, como veis, es similar. En el caso de los hombres con Chemsex, ya os dije que el grupo era entre los 20 y los 30, la media es 35,5, que corresponde más o menos a lo que se ha dicho a lo largo de toda la mañana, y se ve que la frecuencia de infección por VIH, de sífilis, de infección gonocócica y de infección de clamidia, en todos los casos es descaradamente más frecuente en los usuarios de Chemsex que en los no usuarios de Chemsex. Por ejemplo, en la infección por VIH, contando infectados por VIH previamente conocidos, más las nuevas infecciones, pues el 42% de los usuarios de Chemsex están infectados comparado con el 21%. La frecuencia de sífilis es el 72% en los hombres implicados en Chemsex contra el 41%. Y datos similares podéis verlos en relación con la infección gonocócica y con la infección por clamidia. Así que, resumiendo, sí, comparados con un grupo poblacional de hombres que tienen sexo con hombres, las personas implicadas en el tema del Chemsex tienen mayor frecuencia de infecciones de transmisión sexual. Parece que no debería haber duda. ¿Y esto qué consecuencia nos lleva? Pues esto nos lleva a la consecuencia de súper importante en todos los dispositivos que atienden a personas implicadas en Chemsex, de que realicen un cribado periódico y sistemático de infecciones de transmisión sexual, porque si bien algunas infecciones de transmisión sexual son sintomáticas, algunas infecciones, y con frecuencia, o incluso muchas, tienen fases en que no son sintomáticas y entonces es necesario identificar esos casos asintomáticos con el fin de cortar la cadena epidemiológica y evitar la difusión de estas infecciones. Así que el cribado recomendado, que es el que hacemos nosotros en la consulta, pues corresponde a lo que tenéis en la pantalla. VIH, si no es conocido, sífilis siempre, porque son súper frecuentes las infecciones. La sífilis no implica... no produce protección, se pueden tener episodios repetidos de sífilis. Las pruebas de sífilis, esa en concreto, que es la que más se utiliza actualmente en el cribado, da positiva en todas las personas que han tenido sífilis, los que tienen sífilis activa y las personas que han tenido sífilis en cualquier momento anteriormente de su vida, con lo cual, en caso de que eso sea positivo, hay que completarlo con otras pruebas para diagnosticar si estamos ante la presencia de una reinfección sifilítica. Hepatitis A y hepatitis B, comprobar el estado inmunitario para poner las vacunas en el caso de que no se detecte inmunidad. La hepatitis C, la visita inicial, y luego probablemente una vez al año, dependiendo las prácticas de riesgo. Nunca olvidarlo en el caso de que se utilicen drogas por vía parenteral, y luego la muestra triple de orina, faringe y recto prácticamente sistemática mediante cultivo y PCR para gonorrea y clamidia. Y a la vista de esto, pues recordaros cuáles son los criterios de vacunación que se deberían utilizar y que tampoco se deben olvidar.
la vacuna de hepatitis A, la de la hepatitis B, la del virus del papiloma humano en hombres que tienen sexo con hombres pero que están hasta los 26 años de edad, y actualmente la vacuna contra la viruela del mono, porque está indicada en este colectivo. Ese es uno de los casos que hemos tenido nosotros. Entre los usuarios de Chemsex que hemos visto, me parece que 4 casos de viruela del mono, entre los 50 que hemos visto en conjunto. Y sería también una de las indicaciones cuando vayamos teniendo una disponibilidad más amplia de vacuna. Y creo que he sido muy rápido porque me gustaba, pero creo que no tengo mucho más que añadir. Si tenéis luego alguna pregunta en relación con esto, pues ya os la contesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por ajustarte tan estupendamente al tiempo y por tu presentación. Bueno, la tercera parte de esta mesa es el papel de las aplicaciones y las redes sociales en Chemsex. Está a cargo de Raúl Soriano, que como también le conocéis casi todos los presentes, es sociólogo, tiene más de 24 años de experiencia profesional también en salud sexual, HIV y adicciones, experiencia que ha desarrollado en España, en Reino Unido, en Australia. Ha colaborado con muchas de las comunidades autónomas para desarrollar planes de formación y de atención al Chemsex. Ha colaborado también con nosotros, con el Ayuntamiento de Madrid y es el que lleva ahora el curso de abordaje del fenómeno Chemsex del Ministerio de Sanidad. Todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias a todas, a todos y también a Madrid Salud por la organización de estas jornadas, y me hace muy feliz. Creo que es, digamos, muy buena noticia que podamos tener tantas ponencias de tanta calidad. Yo estoy disfrutando desde que he llegado y se nota también cómo ha evolucionado la situación del fenómeno y la respuesta al mismo, y comparado con los encuentros que teníamos hace unos años, pues ahora hay muchos más profesionales con mejores conocimientos, con muchos más datos que nos ayudan a entender mejor qué es lo que está ocurriendo y qué tipo de respuesta le podemos dar. Perdonadme la voz, que estoy resfriado. En la presentación me han pedido hablar de aplicaciones de contactos y sus vínculos con el Chemsex. Dirigiéndose a un público tan amplio, probablemente hay personas que utilizáis las aplicaciones que conocéis perfectamente qué es lo que ocurre y cómo funcionan, pero para otras personas igual es algo novedoso. Entonces voy a tratar de explicar cosas también muy básicas. Pero quería empezar por esto, que se ha mencionado ya en algunas de las intervenciones anteriores, y es simplemente una pincelada para contextualizar el Chemsex respecto a otros tipos de usos sexualizados de drogas. Esto lo estoy incluyendo cada vez en más presentaciones porque veo la necesidad de seguir manteniendo ese tipo de consenso, como se mantiene a nivel europeo. Entonces me gusta decir que hay diferentes tipos de usos de drogas, de forma de relacionarse con las sustancias. Algunos de los usos de drogas son recreativos y otros no. Y de los usos recreativos hay una parte de ellos que se producen en contextos sexuales, siendo el Chemsex un tipo específico de uso recreativo sexualizado de drogas y que está vinculado a la comunidad LGTB. Me parece muy importante, aunque ya tenemos evidencia sobre diferentes tipos de usos sexualizados de drogas, seguir trabajando, seguir investigando para documentarlos y conocerlos mejor. Porque en algunos casos hay usos sexualizados sobre los que tenemos muy poquitas evidencias, o tenemos estudios de otros países, pero no de España. Entonces, aquí recojo, por ejemplo, el uso de drogas que se produce en personas que visitan clubes de intercambio de parejas o clubes de swingers, el que se da en el contexto de la prostitución femenina y también en sus clientes, el uso de drogas de personas, por ejemplo, que visionan pornografía bajo los efectos de alcohol, cannabis, poppers, otras sustancias, algo que se debe estudiar también. Y luego tenemos, como comentamos, el Chemsex. Cada uno de estos usos sexualizados de drogas tiene circunstancias distintas, pues porque las sustancias de elección son diferentes y eso es algo que puede tener un peso enorme en el tipo de impacto que puede tener esto en la salud. Las vías por las que se consumen también pueden ser distintas, y en el caso del Chemsex aparece la vía inyectada y parece creciendo. El circuito por el que se adquieren las sustancias, la duración del episodio sexual, el número de parejas sexuales que participan, la prevalencia de infecciones en cada uno de esos grupos de población.
el riesgo, por lo tanto, también de transmisión de ITS, el tipo de prácticas sexuales que se hacen y los motivos por los que se consume. Todo eso hace que cada uno de esos escenarios de uso sexualizado de drogas sean muy distintos y los motivos, aunque siempre al final son individuales, cada persona tiene los suyos, pero pongamos que en el chemsex, por ejemplo, hay personas que practican fisting, penetración de la mano, o sea, penetración anal con la mano, con el puño, y el uso de drogas en ese escenario específico es muy recurrente para evitar el dolor, lógicamente, que puede producir la práctica, para ayudar a dilatar la mucosa, y eso hace que haya como un contexto realmente diferente que no se va a dar en otros subcolectivos de personas que tienen un uso sexualizado de drogas. Sin embargo, creo que es importante seguir recogiendo más datos y estudiándolo de manera separada. Es verdad que las evidencias que apuntan a cuál es el tipo de uso de drogas, por ejemplo, en personas heterosexuales que tienen un uso sexualizado, nos dice que aparentemente va a ser más un consumo de alcohol, de cannabis, quizá más alto en hombres que en mujeres, pero aparece ya ahí GHB, metanfetamina, mefedrona. Es verdad que en un porcentaje muy pequeñito, pero hay que seguirle la pista. Por eso me parece también relevante el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, y que siempre lo pongo de ejemplo, para identificar a los usuarios de chemsex que demandan atención en los centros de atención a las adicciones. Porque no se hace en muchas otras ciudades y si no se identifica no se puede abordar, no se puede atender. Pero al mismo tiempo me parece también relevante, pensando en el futuro, que además del chemsex haya un espacio específico para recoger también otro tipo de usos sexualizados de drogas, porque si no, cuando aparezcan es posible que los clasifiquemos como chemsex sin serlo, o si no tenemos un espacio para recogerlos puede que pasen desapercibidos y tardemos más tiempo en generar esas evidencias. Y bueno, esto ya lo he puesto, ya hemos visto esta diapositiva hoy. Pero bueno, sí, simplemente recoger, como ha explicado Rocío, que el consenso europeo del European Chemsex Forum es que no todo uso sexualizado de drogas es chemsex, que este es un tipo específico vinculado a la comunidad LGTB, y la recojo la diapositiva simplemente para volver a traer el que también hay personas trans y no binarias y otro tipo de personas que forman parte de las minorías sexuales, de la diversidad sexual, que tienen este tipo de prácticas y sobre las que tenemos menos evidencias. Y ahora sí, voy a lo de las apps de contactos gays. Aquí hay 3 carátulas, 3 ejemplos de las aplicaciones de contactos más conocidas, como Grindr, como Scruff, como Guapo. Y para quien no las conozca, simplemente pensad que esto funciona con una tecnología de geolocalización y muestra a las personas más próximas que tienen un perfil activo conectado en ese momento. Cuando se pulsa el perfil de la persona, aparecería algo como esto. Estos son ejemplos. He buscado aquellos en los que no haya fotos de personas. Las otras son comerciales, no son usuarios reales. Y en este perfil vemos alguna información extra y se busca un titular, ¿no? Cada persona busca unas palabras clave, unos códigos de comunicación que van a facilitar que se identifique qué es lo que más le importa o busca a esa persona. Aquí hay algunos ejemplos más. He seleccionado algunos que son pues muy evidentes, ¿no? de que el tipo de práctica o la motivación de ese momento de esa persona al usar la aplicación está vinculado con las prácticas de chemsex. Y estos son textos recortados de perfiles reales de aplicaciones de contactos donde vemos personas que en este caso lo que hacen es una demanda en el texto de su perfil explicando que buscan comprar, buscan utilizar sustancias, pero buscan adquirirlas, ¿no? Y es uno de los ejemplos de cómo las aplicaciones de contacto son un elemento facilitador de las prácticas de chemsex, en el sentido de que no solo se utilizan para buscar parejas sexuales, sino también para comprar, para vender sustancias o para buscar con quién compartirlas. En este otro tipo de ejemplos vemos lo contrario, que es la oferta, alguien que vende. Y es muy llamativo pues, el que se normalice de una manera tan clamorosa la venta de sustancias en un espacio, pues porque hay una situación de impunidad también, y bueno, pues porque al final esto explica cómo dentro del propio colectivo se ha normalizado la presencia de las sustancias, su uso, su compra, su venta, con total espontaneidad. Hay una cantidad ahí de eufemismos, bueno, que si vitaminas, de chuches, etcétera, y eso ya nos va dando pistas de los códigos culturales comunitarios que se generan en torno a este tipo de prácticas.
Otra vía de comunicación dentro de las aplicaciones de contacto son los mensajes privados. A veces en el perfil de la aplicación no se ve tan claramente que la persona, digamos, está en ese momento pues, vendiendo, comprando o buscando tener una sesión o un chill, pero envía un mensaje privado o bien ofreciendo las sustancias o dando información sobre los precios y a veces haciendo descuentos y compra una persona mayor cantidad pues, para consumir en grupo o compartir la sustancia con más personas. También, no necesariamente los dealers o las personas que las venden, pero personas que ya están intoxicadas o teniendo una sesión de chemsex, pueden dirigirse a ti entrando directamente con un mensaje, con una propuesta, ¿no? Y estos son ejemplos de ese tipo de mensajes personales que te llegan explicando que estoy muy cerca de ti, a lo mejor a 300, 500 metros, lo que sea, y que está haciendo este tipo de práctica y te ofrece participar si estás interesado. Para explicar cómo se genera esta comunicación, me gusta decir pues, que hay un espacio virtual, que en estas aplicaciones de contactos confluyen muchas personas y que de esa mecánica surgen pues, una serie de códigos culturales que se comparten, que se interpretan y que es un espacio como muy dinámico en el que todo esto, digamos, funciona de una manera muy rápida. Es decir, hay códigos que alguien los prueba, se entienden bien y otras personas los replican y se viralizan, digamos, y se convierten en el referente para preguntar por ello. Aquí hay como una distribución de diferentes alternativas o fórmulas que se utilizan pues, para hablar de esto, ¿no? Uno de los recursos son los emoticonos. Y hay emoticonos que ya se han interpretado con un significado concreto que cualquiera puede identificar, igual que he hablado antes de chuches, pues cada vez que aparecen por ahí caramelos o piruletas, pues va a significar esto, o el subidón, o el cerdeo, que es un tipo de práctica sexual vinculada a pues, no sé, aromas y fluidos y juegos sexuales con fluidos corporales. En la parte de la derecha tenemos códigos. Un código aquí sería pues, una palabra que encierra un montón de significado, y tenemos la palabra morbo, sin prisa, grupo o muchas otras, que simplemente con esa palabra ya quien lo lea y entienda va a saber de qué va la situación o qué es lo que busca esta persona. También se utilizan mucho acrónimos, sobre todo cuando se refieren a, pues por ejemplo, como aparece la última línea, tina, mefedrona, cocaína, ketamina, GHB, poppers, éxtasis. Es para hacer referencia a las sustancias, o al masaje, o al tamaño del pene, etcétera. Y luego, por supuesto, hay combinaciones de todo ello. A veces son códigos, más emoticonos, más siglas, y habría pues, muchísima variedad de códigos de este tipo. Como comentaba, es un proceso muy dinámico en el que cualquiera puede crear una combinación que resulte exitosa para explicar algo y otros la copien y la empiecen a incorporar y a utilizar. Entonces, de repente aparece un símbolo nuevo y alguien dice, bueno, pues tate. Y eso sirve pues, para que eso sea mucho más fluido. Pensemos que anteriormente, décadas atrás, antes de las aplicaciones de contactos y la geolocalización, bueno, pues empezamos con los periódicos y los anuncios de contactos, que yo lo utilicé cuando era jovencito, y era pues escribir cartas al periódico que después te las devolvían, era un tostón. Luego llegaron pues, bueno, lo voy a hacer corto. Hubo un momento en que teníamos páginas de contactos con muchísima información y conectábamos con el ordenador y había un montón de datos explicando qué buscaba la persona, qué le iba, y conocías a la persona y pues porque estaba contando qué películas le gustaban, qué viajes hacía, cómo era, qué buscaba. Toda esa información de esa generación y de ese momento que se relacionaban a través de pantallas de ordenador con muchísimo texto en Gaydar o en Bacala, etcétera, todo eso ya pasó a un segundo plano, llegaron las aplicaciones de contactos y lo estoy explicando esto porque llega un momento en el que la pantalla del móvil sustituye a la del ordenador como forma de contactar. Es una pantalla muy pequeña, en muy poco espacio hay que meter mucha información y de ahí la importancia de todo esto. La importancia de buscar un código, de buscar un símbolo que aparezca en tu perfil y que con unos emoticonos o una palabra clave todo el significado ya esté absolutamente claro de cuál es la situación y qué es lo que está buscando la persona. Y toda la información que nos aparece en las aplicaciones de contactos, pues para cualquiera que le interese rastrear para explorar cosas de etnografía virtual, pues es una herramienta fantástica, pues porque te da muchísima información. Yo empecé a hacer este tipo de trabajos en el 2015 y en ese momento el objetivo era tratar de demostrar que las prácticas de chemsex existían en España.
Y la idea era identificar perfiles con esta información para decir, oye, en España está ocurriendo esto, hay consumo inyectado en este colectivo, hay este tipo de prácticas grupales, de esta manera, hablan de esta sustancia, tienen estos códigos. Y eso lo he ido desarrollando con los años y haciendo estudios a veces en una comunidad, en un territorio, en una ciudad. Aquí está el caso de Canarias. Y una de las pistas a nivel etnográfico que nos aportan las aplicaciones de contactos es saber, como una fuente más, no quiero decir que sea la Biblia, pero te está contando que en ese territorio, en esas islas, por ejemplo, se están vendiendo o se están consumiendo todas estas sustancias. Entonces es una fuente complementaria a otras, pero tiene la validez de que es aquí y ahora. No es esto de que cuando una persona llega a pedir tratamiento, vemos cuál es la sustancia principal. Eso pueden tardar años en que lleguen al centro de tratamiento, pero es que aquí está contándote lo que pasa hoy. O a pesar de pandemia y de que piensas que no existe, te está diciendo que sí, que se están celebrando sesiones. Por ejemplo, te cuenta aquí y el ahora en cosas que no están escritas, que no están publicadas, y por eso me parece muy valioso. Yo soy de Valencia, entonces, por ejemplo, una característica muy visible en el caso de mi ciudad es el alfa, que es como allí todo el mundo es alfa, y ves los perfiles y es alfa, Alfredo, alfombra, alfabeto, todo lo que tenga que ver con alfa se ve mucho en las aplicaciones y sin embargo pues no se ha contrastado que sea alfa. Es decir, no se han tomado las muestras para analizarlas y ver, contrastar que efectivamente es esta sustancia. Pero bueno, apunta que sí y es un trabajo a hacer, ¿no? Porque es una sustancia con un impacto bastante particular. Estos son pistas también de otros escenarios, por ejemplo en Manila, en Filipinas, con mucho consumo inyectado de metanfetamina, cristal meth. Esto es de Italia, donde se utiliza mucho pues, el nombre de la ciudad vinculado al término CHEMS. Cositas de Londres. En España, decir pues, que el término chemsex llega a España como un término técnico. Muchos usuarios no saben lo que significa chemsex, ahora ya sí, pero bueno. Sin embargo, los usuarios tienen su propio argot. Vale. Y en el caso de los usuarios, pues las palabras con las que se refieren a estas prácticas pues son más sesión, chill, vicio, colocón, fiesta. Han ido evolucionando, algunas se refieren a la práctica en sí, en otros casos se hace referencia a las sustancias o algún tipo de conexión de esas prácticas con otras, ya sea el cerdeo o ya sea pues eso, otras, el morbo, etcétera. En el caso de Madrid sí que tuve la oportunidad, trabajando en Pausa, de hacer este tipo de exploración etnográfica y fue muy interesante identificar perfiles en los que apareciera una referencia al chemsex y una referencia a un barrio, distrito de la ciudad. Esto se hacía en el contexto de un mapeo para ver en qué lugares de la ciudad tenía frecuencia, o sea, presencia del chemsex o mayor frecuencia. Y bueno, fue muy entretenido. Fue muy entretenido, pero bueno, recopilando todos estos datos por saturación, es una técnica cualitativa, al final veíamos pues, que el grueso de ellos se concentraba en el distrito centro, pues en los barrios de Lavapiés, en la zona de Chueca, de Malasaña, Latina, y fue muy curioso cuando después con Carlos Torrecilla y con Santiago Redondo seguimos trabajando en el programa, al tener los datos de los usuarios que nos llegaban, ahí sí que vimos pues, que efectivamente de los usuarios con los que interaccionábamos, el grueso, la inmensa mayoría, prácticamente la mitad de ellos, vivían en el distrito centro, con lo cual la exploración etnográfica preliminar se confirmaba a través de los datos de la actividad. También una pista, una información, un dato que nos aparece en las aplicaciones de contactos es información de dónde se dan las sesiones. Aquí hay ejemplos de casas particulares, también los hay de hoteles y más abajo los hay de saunas. El grueso del chemsex ocurre en escenarios particulares, pero bueno, están estos otros y algunos más, como el cruising y Airbnb, etc. Y enlazando con lo de antes, a ver si voy muy rapidito,
Hice otro trabajo que se dirigía a buscar la presencia de mujeres trans en las prácticas de chemsex, simplemente pues porque aunque la definición las incluye, cuando vamos a los estudios de conducta se dirigen sobre todo a hombres GBH-SH, ¿no? Entonces, para buscar referencias cualitativas, exploré, me encontré, no he puesto todo, pero hay muchísimas diapos con mujeres trans que afirman tener prácticas de chemsex, y me encontré con este hallazgo que me pareció muy interesante porque ellos no están en la definición. Son los hombres que buscan sexo con mujeres trans y buscan sexo con sustancias. Entonces me gustó mucho encontrarme con esto, pues porque no están en la ecuación y nos demuestran que a veces, aunque hagamos cajitas, pues hay personas que se salen de esos márgenes, ¿no? Y ellos, sin ser necesariamente personas de la comunidad LGTBI, están teniendo uso sexualizado de drogas con mujeres trans, y si decimos que lo de ellas es chemsex, sería un poco difícil de entender que lo de ellos no, porque lo están haciendo juntos, ¿no? Ahí me refiero con esto a que los márgenes no siempre son tan rígidos. Y a través de las tablas comparé cuáles eran los códigos de argot de hombres cis y de mujeres trans, y coincidían en muchos de los casos que utilizan las mismas palabras de argot en las aplicaciones de contactos, y también referencias a algunas de las sustancias que eran comunes. Fue más difícil, no encontré personas no binarias en el sentido de que es más difícil identificarlas en las aplicaciones de contactos, en las que a lo mejor tienes un campo que pone tribu trans y puedes buscar ahí quién hay, mientras que no lo hay para personas no binarias. Y bueno, ya esto está publicado, fue un trabajo para poner negro sobre blanco lo que ocurría, y bueno, pues ahí los hallazgos eran, pues todo el mundo decía que había vínculos, y yo lo que quería era cogerlos, ponerlos y publicarlos. Y eran pues los códigos principales, que los hemos comentado, la presencia de consumo inyectado, la oferta de sustancias para venderlas, también la presencia de personas que dicen no drogas, no chemsex, no sé cuántos, que te dice que esas personas están recibiendo presión o invitaciones por parte de otros para practicarlo, con lo cual esto es muy, muy interesante de analizar. Y luego, pues todas las referencias encriptadas que habéis visto de cómo mencionar las cosas sin que se noten demasiado, ¿no? Para que no te bloqueen, no te baneen o no identifiquen, pero que sí que son códigos compartidos y conocidos por parte de las personas que están familiarizadas con las prácticas. Y por último, hablar de otros espacios virtuales donde también se da interacción, que a veces tiene vinculación con el chemsex, pues porque no todo ocurre en las aplicaciones de contactos. Y hay personas que ya tienen sus contactos y están en un grupo de WhatsApp. Quiero decir, no les hace falta entrar en la aplicación para buscar constantemente personas, porque ya saben con quién quedar, ya saben quién tiene sitio, quién le gusta el slang, quién le gusta el fisting, y con esos grupos, ya sea por Telegram o por WhatsApp, pues es una forma también de estar en contacto. Y hay otros espacios, como esto que es una página de contactos, bueno, es una página de muchas cosas, donde se venden muchas cosas, pero hay una sección de contactos, y si ponemos buscar la palabra slam, pues aquí, por ejemplo, aparecen 48 anuncios de slam, y si buscamos otras palabras vinculadas al argot del chemsex, también las vamos a encontrar. ¿Ya? Pues ya está. Se pueden utilizar también las herramientas de aplicaciones de contactos como forma de prevención, a través de cibereducadores. Y en Pausa pues utilizó, por ejemplo, Macho Bebé como la principal fuente de captación, y más de la mitad de los usuarios que contactaron con el programa fueron captados a través de esta aplicación. Y Pausa continúa, en esta ocasión ya con el apoyo de Cruz Roja. Y muchas gracias. Gracias, Raúl. A ver. Muchas gracias a los tres, porque os he apretado ahí para poder acabar en tiempo y forma, y tenemos 2 o 3 minutos, hemos empezado ahí cuarto, para ver si hay alguna pregunta en la sala. Creo que allí hay una pregunta. Por favor, ser cortitos en la pregunta por si hay alguna más y que podamos aprovechar los 2 minutos que tenemos. Mi pregunta es para Josu, aunque a lo mejor se la tenía que haber preguntado a Pablo, que es el que ha presentado el estudio, pero él no ha hablado de la variable que medís en el estudio, del respeto de las preferencias sexuales. Y como Josu sí que ha hablado del tema de los abusos, yo quería saber por qué el dato que hay en conclusiones es que cerca de un 10% reconoce que nunca se han respetado sus prácticas sexuales, cuando el dato, si no me equivoco, es que el 55,1% responde que siempre,
y como tal casi el 45% responde que no siempre se han respetado sus prácticas sexuales. Sinceramente no sé responderte la pregunta, tendrías que hacérsela a Pablo. Yo no he participado en el estudio, Vale. pero no hay ningún problema, estará por ahí y cuando acabe nos juntamos en un momentito. Vale, perfecto. O sea, te lo he preguntado porque habías mencionado ese tema de los abusos y me parecía muy importante. En relación al tema de abusos, yo es un poco lo que he intentado decir al inicio de la presentación. Lo que yo veo es una parte muy pequeñita, intuyo que no del todo representativa de toda la realidad. Y yo además en mi trabajo diario, que no sé si es casualidad o no, y atendí unas, diría 40 y tantas personas ya en terapia sexual, no he encontrado este tipo de casos. Sí que sé, y todas las referencias que yo tengo y que he hecho de hecho en la presentación hacen referencia a las narraciones que me ha hecho mi compañera Maite, que trabaja en nuestra sede de Torremolinos. Lo que te puedo decir es las cosas que hemos comentado un poco de forma informal, hace referencia a este tipo de volcados, de gente que, sobre todo con el tema del GHB, quedan completamente desmayados y son literalmente, pues, mantienen relaciones sexuales con una persona que está inerte, con un cuerpo, ¿no? Y la poca vivencia después, o la dificultad para reconocer eso como un abuso sexual. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que vamos a dar por finalizada la mesa, porque como ya vamos con un cuarto de hora de retraso, aunque nosotros nos hemos ajustado perfectamente al tiempo. De verdad que muchísimas gracias a los tres.